We took it to the best people now, so you can. You have done it before. Well, he think he came here is all free of charge. El anuncio llegó sin previo aviso. Un momento. La colaboración con Mansell era el mayor triunfo de toda la carrera de Matt Armstrong. Un auténtico kit de carrocería de fibra de carbono, fabricado a mano por la casa de tuning más legendaria del planeta, estaba siendo instalado en el Chiron exacto que Bugatti había declarado irreparable. Y entonces, al momento siguiente, el equipo legal de Mansell envió un comunicado frío y cuidadosamente redactado al abogado de Matt. La colaboración quedaba cancelada. Con efecto inmediato, no se suministrarían más paneles, ni se proporcionaría más asistencia técnica. Se había acabado. La razón pública que dieron fue vaga. Algo relacionado con obligaciones contractuales y posicionamiento de marca. Palabras corporativas que no significan nada. Pero la razón privada, la que nadie debía descubrir jamás, era algo completamente distinto. Era una advertencia. Una advertencia entregada directamente a Kurwas Mansell por una figura de muy alto rango dentro de Bugatti. La fábrica había dejado muy claro que continuar trabajando con Matt Armstrong tendría graves consecuencias. Y Mansell, pese a todo su prestigio, toda su independencia y todo su dinero, cedió. Pero lo que Bugatti no sabía, lo que nadie que estuviera observando sabía, era que Matt llevaba meses esperando exactamente este momento. Y su respuesta va a dejar al equipo legal de la fábrica sudando frío. Internet se enteró en cuestión de horas, por supuesto, y enloqueció. Los foros de automoción explotaron. Los comentarios de YouTube se llenaron de pánico y especulaciones. ¿Era este el final de la reconstrucción del Chiron? ¿Había encontrado Bugatti finalmente, después de 2 largos años intentándolo, una manera de detener realmente a Matt? Porque piénsalo, ya habían intentado de todo contra él. El desastre del Venom había sido una humillación pública. El embargo de piezas había sido un muro. Los bloqueos del VIN habían convertido el coche en una jaula. Pero aquí está la cuestión. Ninguna de esas medidas había detenido realmente el proyecto. Lo habían ralentizado. Lo habían frustrado. Habían hecho que todo fuera mucho más difícil de lo que debería haber sido. Pero el proyecto sobrevivió a todo. Esto, sin embargo, se sentía diferente. Esta vez era la propia Mansell la que se retiraba. Y sin Mansell, el Chiron no tenía kit de carrocería. Sin un kit de carrocería, el coche simplemente no podía terminarse. Y sin un coche terminado, todo el movimiento de reconstrucción independiente perdería su símbolo más poderoso justo en la línea de meta. Por un momento, para todo el mundo que observaba, parecía sinceramente que Bugatti finalmente había ganado. Después de 2 años, parecía que la fábrica había encontrado el único movimiento que funcionaba, pero no lo habían hecho, y para entender por qué, hay que retroceder varios meses hasta una conversación que nadie conocía, porque Matt Armstrong no entró en pánico cuando llegó aquella carta, y esa reacción por sí sola lo dice todo. No publicó un vídeo enfadado, no convocó una rueda de prensa, no lanzó un comunicado furioso, ni siquiera pareció sorprendido cuando leyó la carta de cancelación. Y esa es la parte más extraña de toda esta historia, porque Matt sabía que esto iba a ocurrir. No porque fuera psíquico, no porque tuviera una fuente secreta dentro de Mansell que le estuviera pasando información, sino porque había pasado 2 años enteros estudiando con obsesiva atención exactamente cómo opera Bugatti, y había aprendido a anticipar sus movimientos antes incluso de que los hicieran. La estrategia de la fábrica siempre había sido la misma: aislar, presionar, silenciar. Intentaron aislarlo cortándole el suministro de piezas. Intentaron presionarlo a través de su cliente, Alex González. Intentaron silenciarlo con bloqueos del VIN y amenazas legales. Y cuando todas y cada una de esas tácticas fracasaron, cuando la directiva sobre el derecho a reparar finalmente entró plenamente en vigor y convirtió de la noche a la mañana todas sus antiguas estrategias en ilegales, simplemente encontraron un nuevo ángulo desde el que atacar. Fueron a por su socio. Cuando entiende su patrón, era completamente predecible. Y precisamente porque era predecible, Matt ya había preparado toda su defensa con meses de antelación. Meses antes de que el primer panel de Mansell hubiera llegado siquiera a Miami, Matt se había sentado con su abogado y le había hecho una sencilla pregunta: ¿qué pasa si Mansell se retira? La respuesta que recibió no fue tranquilizadora en absoluto. El acuerdo verbal, aunque técnicamente era jurídicamente vinculante según la legislación de la Unión Europea, sería casi imposible de hacer cumplir realmente contra una empresa del tamaño de Mansell, que tenía los recursos necesarios para prolongar una disputa contractual en los tribunales durante años. Y la situación empeoraba aún más.
Los paneles en sí eran personalizados, fabricados utilizando los propios moldes patentados de Mansell. Nadie más en el mundo podía reproducirlos. El ajuste, el entramado de la fibra, la curvatura exacta de cada arco, todo estaba guardado bajo llave dentro de la fábrica de Mansell en Alemania. Si Mansell se retiraba, Matt se quedaría con un coche a medio terminar y absolutamente ninguna forma de completarlo. Esa era la fría y dura realidad que tenía delante. La mayoría de las personas, al escuchar eso, simplemente habrían esperado que nunca sucediera. Habrían cruzado los dedos y rezado para que la colaboración continuara. Pero Matt Armstrong no espera. Matt Armstrong se prepara. Así que hizo lo que siempre hace cuando el sistema pone todas las probabilidades en su contra. En silencio, buscó otra alternativa. Y lo hizo en 3 pasos concretos, cada uno más inteligente que el anterior. Lo primero que hizo fue encargar un escaneo 3D completo de absolutamente todos los paneles de Mansell en el momento en que llegaron al taller. Y no se limitó a escanear la superficie visible. Escaneó los puntos de montaje internos, las estructuras de refuerzo y el grosor exacto de la fibra de carbono de cada panel, creando un gemelo digital completo con una precisión de fracciones de milímetro. El escaneo costó miles de libras, pero significaba que cada detalle quedaba documentado de forma independiente de los moldes secretos de Mansell. Después, Matt se puso en contacto con un fabricante rival de fibra de carbono en Italia, una empresa que trabajaba con clientes de Fórmula 1 y que no tenía ninguna relación con Bugatti. Les entregó los escaneos y las especificaciones originales y les hizo una pregunta. Si Mansell desapareciera, ¿podrían reproducir los paneles? La respuesta fue sí. Sería caro y llevaría tiempo, pero era posible. Y, lo que era más importante, los nuevos moldes pertenecerían a Matt. Pero su movimiento más importante fue conseguir una copia legalmente certificada del acuerdo verbal original alcanzado con Kouros Mansouri. El documento confirmaba que Mansell había sido contratada por Matt Armstrong y Alex González para diseñar y fabricar el kit de carrocería del Chiron para su reconstrucción independiente. Ese documento se convirtió en la póliza de seguro de Matt. Según las normas de la Unión Europea sobre el derecho a la reparación, una vez que un fabricante o proveedor reconoce una reconstrucción independiente, no puede simplemente retirar su apoyo sin una razón legítima relacionada con la seguridad o la calidad. Sin embargo, la carta de cancelación de Mansell no mencionaba ninguna de las dos. No existía ninguna preocupación de seguridad ni ninguna crítica al trabajo de Matt. Solo hacía referencia a unas vagas obligaciones contractuales. Eso era extremadamente importante. Si Matt podía demostrar que la cancelación se había producido debido a la presión ejercida por Bugatti, podría convertirse en una prueba de interferencia ilegal con una reparación independiente. Así que Matt no vio la cancelación como una derrota. La vio como una oportunidad. Entre bastidores, su fabricante italiano de respaldo ya había recibido los escaneos y los paneles de sustitución ya estaban en producción. Matt mantuvo deliberadamente el plan en secreto. Quería que Bugatti creyera que el Chiron finalmente estaba varado. Entonces, cuando todo el mundo hubiera dado por perdida la reconstrucción, revelaría el coche terminado con una carrocería completamente independiente, fabricada por una empresa con la que Bugatti nunca había trabajado, utilizando moldes que pertenecían al propio Matt. Y aquí estaba la verdadera jugada maestra. Es posible que Matt incluso hubiera permitido que la cancelación ocurriera. Necesitaba pruebas documentadas de que se estaba ejerciendo presión entre bastidores. La cancelación de Mansell, combinada con la ausencia total de cualquier justificación relacionada con la seguridad o la calidad, le proporcionó exactamente las pruebas que necesitaba. El equipo legal de Matt ya había estado construyendo el caso. Ahora tenían otra pieza importante de evidencia. Con su comparecencia ante el Senado a solo unas semanas de distancia, Matt entraría en la audiencia llevando un expediente que contenía la negativa de Bugatti a vender piezas, los registros de bloqueo por VIN, documentos legales internos, ahora, la carta de cancelación de Mansell. La cronología contaría una historia muy clara. Cada vez que Matt encontraba una forma de seguir adelante, la fábrica intentaba detenerlo. Cada vez que se asociaba con alguien, esa relación era sometida a presión. Y entonces podría mostrarles el Chiron terminado. El propio coche sería la prueba viviente de que nada de aquello había funcionado. Mientras tanto, Mansell permaneció en silencio. Nunca explicaron públicamente la cancelación ni defendieron la decisión. Y Kouros Mansouri no era necesariamente el villano. Mansell tenía un negocio que proteger,
clientes que poseían Bugattis y relaciones que podían verse perjudicadas por una disputa pública. Tomaron una decisión pragmática, y Matt no los culpó por ello, pero aún así podía utilizar su cancelación como prueba. El Chiron Pure Sport estaría terminado a tiempo, no porque el plan original hubiera sobrevivido, sino porque Matt ya había preparado una alternativa. La carrocería de sustitución sería impecable, el ajuste perfecto. Cuando la gente preguntara de dónde procedía, Matt tendría una respuesta sencilla. La había fabricado con una empresa de la que Bugatti nunca había oído hablar, utilizando moldes que le pertenecían. Esto nunca fue realmente una historia sobre la derrota. Fue una historia sobre la preparación. Cuando Mansell se retiró, Matt no entró en pánico ni le suplicó que se quedaran. Simplemente abrió la carpeta que contenía los escaneos 3D y llamó a Italia. Los paneles de sustitución ya estaban en camino. Las pruebas ya estaban archivadas. Y la trampa ya estaba preparada. Matt nunca dependió realmente de Mansell, Bugatti ni de nadie más. Siempre iba a terminar el coche. La única pregunta era si Bugatti le entregaría la última pieza de evidencia en su caída y lo hicieron.